Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ambas tenemos muchos temas sin resolver que discutir. Los ojos agudos de la princesa Pamika vagaron en la distancia. ¿Tienes tiempo para hablar conmigo hoy? Por supuesto que sí. Hoy vine a verte para disculparme y pedirte un consejo. Para disculparte, la ceja de la princesa Pamika se alzó sospechosamente. ¿Por qué te estás disculpando? Sobre ese día en el que te dije muchas palabras hirientes. La princesa Nil bajó la cabeza y miró el suelo frente a ella, sintiéndose culpable. Persisto con mis razones. Fui tonta y egocéntrica. ¿Puedes perdonarme, tía? Veo que eres una persona muy valiente. Nunca en mi vida he conocido una mujer que tuviera sentimientos honestos como tú, aunque estaba acostumbrada a seguir las costumbres. Es bueno que uno haga lo que le dicta el corazón. Sin embargo, no debería ser agresivo contigo de esta manera, respondió la princesa. ¿Qué tan agresivo? Los ojos de la princesa Pamika miraron a la princesa Nil. No hay nada de mal en tus palabras. Que el amor de Lady Pin por Kunkua era solo una mentira. Y lo que dijiste acerca de que no hay amor entre los dos, es cierto. Cometí el error de creer que si vivieran juntos, Lady Pin lo amaría más tarde. Al contrario, no pudieron pasar ni medio día juntos. Lord Kua hizo algo vergonzoso que dejó toda la ciudad avergonzada. Me siento culpable por hacerlo sufrir a ti y a mi sobrina, hasta el punto de que no pudiste comer ni dormir durante meses. Por favor, no te culpes, tía. La princesa Nil miró a la princesa Pamika con ojos llenos de simpatía. Cuanto más lo pienso, más me enojo con Lord Kua. ¿De qué otra manera alguien que tiene un hijo y una esposa se atreve a pedirle a mi sobrina que se case y deja todo tan caótico? Sin embargo, consideré a Lady Pin tan afortunada como dijiste, porque si el hombre fuera capaz de manejarlo tan limpiamente, que el asunto surgiría después de que Lady Pin quedara embarazada. Eso sería aún peor. Sería difícil arreglar la situación. No importa cómo lo mires, sería difícil. En este punto el hermoso rostro de la princesa Nil parecía un poco confundido, porque la declaración de la princesa Pamika de que Kunpin podría estar embarazada de Lord Kua sonó muy insultante para sus oídos. Me gustaría pedirte disculpa a ti también. Ignoré lo que dijiste. Acepta mis disculpas. Desde el incidente, además de Lady Pin, la siguiente persona con la que siempre quise disculparme fuiste tú. La princesa Pamika no solo se disculpó, sin embargo, esta vez inclinó la cabeza ante la princesa Nil, quien rápidamente inclinó la cabeza en respuesta. Nunca sentiré lástima por ti, ni me enojaré contigo de ninguna manera. En cuanto a disculparte, ambos nos entendemos. Entonces, ¿cuál es el asunto que dijiste que querías hablar conmigo? Es acerca de la persona que cuidaría de mí en el palacio, habló la princesa Nil, sonriendo ampliamente, hasta que su profundo yuelo fue visible en sus hermosas mejillas. Me gustaría pedirte permiso. Desearía que Lady Pin fuera la cuidadora en el palacio. Los ojos oscuros de la princesa Nil eran extremadamente deslumbrantes. En ese momento el rostro de la princesa Pamika estaba lleno de dudas. Vine a pedirle permiso para que permita que Kunpin se quede y me cuide permanentemente en el palacio. La princesa Pamika, que estaba levantando una taza de té para tomar un sorbo, se detuvo de repente. Miró los ojos de la princesa Nil durante un largo momento. ¿Quieres decir que quieres que Lady Pin se mude al palacio para estar contigo? Así es, tía, por favor. La princesa Nil se inclinó para respetar aún más a la princesa Pamika. No es de extrañar, hace unos días la princesa Lisa me regaló muchas joyas de oro y plata. La princesa Pamika dejó pensativa a la princesa Nil. ¿Mamá hizo eso? El hermoso rostro de la princesa Nil parecía un poco sorprendido por lo que había escuchado. ¿No lo sabías?
Así que tu madre probablemente supuso que vendrías y me pedirías a Lady Pink. Mamá es muy buena conmigo, dijo la princesa Neil mientras extendía una dulce sonrisa, hasta que la princesa Pamika accidentalmente le sonrió, porque era una joven princesa tan adorable. Entonces, ¿qué pasó con el rey? ¿Está él al tanto de todo este asunto? Él ya lo sabe. Le pedí permiso a mi padre para decirle que no podía casarme, porque quiero estar con Kun Ping, a quien amo, pero no puedo casarme con ella. En ese momento los ojos de la princesa Pamika se abrieron con admiración ante la extraordinaria valentía de la princesa Neil. Es bien sabido lo mucho que le gustaba al rey, la pequeña hija, pero la princesa Pamika no podía creer que la princesa Neil se atreviera a preguntarle a su padre sobre este tema tan complejo de entender. ¿Y qué decidió tu padre? Papá acaba de decir que quería que me quedara para poder ver mi rostro, que podía hacer cualquier cosa que sea según mi deseo. ¿Por qué el rey decidió tan fácilmente? La princesa Pamika todavía estaba preocupada. El gran príncipe dio una razón por la cual mi padre estaba preocupado por no poder encontrar una pareja adecuada para mí, porque cualquier hombre es inferior a mí. Por tanto, mi propuesta se alineaba con sus deseos. Por lo tanto, mi padre decidió conceder permiso a mi solicitud para no casarme. Por otro lado, mi padre simplemente dijo que dependía de mi decisión. Solo el rey entiende este asunto. El camino que antes era un callejón sin salida, hoy parece muy tranquilo y fácil. La princesa Pamika continuó murmurando para sí misma, mientras recordaba su historia cuando era joven. ¿Y tú, tía, me darás permiso o no? ¿Qué más te puedo decir? La princesa Pamika se rió con mucho cariño ante la astucia de la princesa Neil. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.